Bueno, queridos amigos de mi Yo Cofrade, creo recordar que el último vídeo quedamos en esa idea que surgía de un grupo de amigas sobre el tema de fundar una cofradía que sería la Cofradía de la Amargura, evidentemente porque una virgen que ya existía. Os recuerdo que la mandó tallar la Junta, de cuyo hermano mayor era José María Flores Suero, y que la talló quien era amigo de la familia, fue también amigo mío, Manolo Pineda Calderón, en Alcalá de Guadaira. La Virgen, creo recordar, la talla de la Virgen tiene en el pecho, me parece que en la parte izquierda tiene la fecha de la talla, no sé la fecha o la firma de Manolo Pineda, porque yo esa Virgen, bueno, después yo personalmente le hice una pequeña reforma en el candelero, que estaba un poco como que lo que son los travesaños verticales estaban un poco, digamos, desigualados, y la saya se le metía para adentro y no quedaba bien. Entonces yo le suplementé con uno nuevo de aluminio, dos más, y le revestí de aluminio toda la parte de abajo, que supongo que estará así actualmente, con una pequeña portezuela que le fabriqué por detrás en la parte de abajo para poder meter y sacar el tornillo que la sujeta al paso. Bueno, yo comencé a buscar amigos, comencé entre mis amistades a dar la idea de que íbamos a hacer una cofradía. Fui a ver al señor cura párroco, el cual la idea como que no le gustó mucho, y cuando a posteriores se enteró de que la cofradía se iba a fundar con una junta de gobierno formada de chicos y chicas, ya eso fue el escándalo padre. Eso fue una lucha, bueno, una lucha prácticamente de por vida que yo estuve en la cofradía, porque a él nunca le gustó, se tuvo que someter, pero que nunca le gustó. Y al principio incluso llegó a amenazarme con aplicarme el Código de Derecho Canónico en el tema que las asociaciones religiosas no podían ser femeninas. Ya todos sabéis del machismo de la Iglesia Católica y en general, y de aquel hombre en particular. Pues comenzamos aquel año. Lo primero que hicimos fue, no sé si fue en el mes de mayo o algo así, nos reunimos en la biblioteca parroquial, reuní a mis amigos y a mis amigas y creamos una junta de gobierno prácticamente con paridad, como hoy se diría, de cremallera. Prácticamente era el mismo número de hombres que de mujeres. A continuación, bueno, yo ya había adelantado muchas cosas hablando con mi padre, que era hermano mayor del Santo Entierro, y ellos pues se habían dispuesto a cedernos la imagen de la Virgen y ayudarnos, prestarnos el Cristo, evidentemente, el paso del Cristo que ellos tenían, el paso de la soledad. Y claro, la labor principal era recaudar fondos para llegar al año siguiente y poder poner la procesión en la calle. Eso era fundamental. Con lo cual empezamos a afiliar gente. En aquella fecha había una característica en Conil, que los jueves y los sábados y los domingos también, claro, pero
principalmente los jueves y los sábados, había en Conil lo que le llamaban paseo. Los de mi edad os acordaréis. Y el paseo era pues salir a la calle la gente joven y relacionarse. Y el paseo empezaba en el Arco de la Villa y terminaba aproximadamente pues a la entrada a los Jardines Santa Catalina, por ahí. Ya con posterioridad parece que se fue extendiendo hasta el pasaje, la parte de abajo. Pero bueno, el paseo Conil se llenaba porque todos los chavales y chavalas del campo venían ese día, que no sé por qué, el jueves era un día importantísimo, y después el sábado. Bueno, pues nosotros lo que hacíamos, irnos a ese paseo, y nos íbamos en grupo de 2. Mi buen amigo Vicente Jiménez y yo hicimos ahí un trabajo bestial, porque había muchos días que éramos los únicos que aparecíamos, y entonces nos dedicábamos a hablar con la gente. Aprovechamos ese bullicio que había y hablábamos con uno y con otro y le explicábamos nuestros proyectos y le decíamos tal, y si se querían apuntar de hermanos y bueno, se afiliaban a nuestra cofradía pues mucha gente jóvenes. Creo que la cuota que teníamos en aquel entonces mensual eran de 15 pesetas, me parece recordar. O sea, una miseria. Hoy ya veo, hoy serían céntimos de euro. Y bueno, y así nos llevamos pues muchísimo tiempo, prácticamente casi todo el año, ¿no? Unas semanas íbamos, otras semanas no íbamos, y así a poquito a poco. Y cada uno por su cuenta pues iba haciendo hermanos como buenamente podía durante su día a día. Con esto llegamos a una cantidad que en aquel entonces nos pusimos en la cofradía con más hermanos de Conil, cerca de 400 hermanos tuvimos en aquel momento. Por cierto, yo fui el fundador, el primero que me inscribí, fui el número 1, no sé quién será ahora el número 1 porque a mí me quitaron, me eliminaron de un plumazo cuando lo dejé. Además, me gusta que esto lo sepa la gente, no me eliminaron, digamos, porque si lo hubieran hecho bien, pues me hubieran hecho un escrito, una comunicación, abriéndome no sé, aunque hubiera sido ficticio, un expediente disciplinario en base a los estatutos y aplicándome alguna articulación de los estatutos, pues haberme dado expulsado y haberme dado de baja de la cofradía. No. Ellos cortaron por lo sano, cogieron un bolígrafo, fueron a los Bocios a hacer puñetas. Eso es una de las muchísimas anécdotas, como fue el cese, que ya os lo contaré cuando llegue el momento de mi cese como hermano mayor, y bueno, y que me fui, eso sí fue voluntariamente en un principio, ya os contaré. Fue un año arduo de trabajo, incluso de trabajo físico, porque claro, al cedernos la cofradía del Santo Entierro, nosotros también teníamos que aportar. Ellos tenían el almacén que entonces estaba en la laguna. La laguna era de tierra, mejor dicho, de arena, porque el terreno era arena total, y la puerta tenía una rejilla de ventilación arriba, y bueno, y allí no entraban sapos porque no los había, pero es que había una cantidad de tierra y de polvo dentro. Y nosotros pues nos propusimos lo primero limpiar y sanear aquello. No os podéis imaginar, o sea, los fines de semana que allí nos pasamos, sobre todo las niñas se acordarán, bueno, las niñas eran niñas, hoy la mayoría son abuelas y las que no, madres. Bueno, allí sacamos de suciedad, de polvo, de todo lo que no podáis ni imaginar.
buscamos en cajones que llevaban allí años y bueno, tiramos muchísima basura y lo limpiamos todo y lo dejamos, y eso fin de semana a fin de semana pues nos fue llevando entre eso y recoger fondos económicos con huchas, con rifas, con lotería cuando llegó Navidad, en fin, aquello fue bestial. Y sobre todo la poca ropa que había de la amargura y la ropa del paso de la amargura, tanto las caídas como el palio y tal, que hay una anécdota buenísima. Yo ya en un vídeo os conté que el último año que salió la amargura llovió a cántaro y que tuvo la Virgen que está resguardada en el arco de la villa y bueno, y se mojó todo. Claro, cuando nosotros fuimos a coger y cogimos de hecho y empezamos a probar y ver el estado que estaban las cosas, las caídas habían encogido de un terciopelo de algodón que eran, las caídas del paso habían encogido que aquello no había forma de ponerlo. Entonces decidimos con las caídas, el palio también había encogido y también estaba muy deteriorado y de tantos clavos que le ponían por todo alrededor estaba fatal. Entonces decidimos pues con las caídas, que era el mismo terciopelo del palio, mejorar el palio, reforzarlo, remendarlo, si me queréis, si me aceptáis el calificativo, bueno, el calificativo no, el verbo, remendar el palio y poderlo utilizar. Sí que tuvimos que hacer, porque una de las cosas que no había más remedio era que, claro, al utilizar el mismo paso de la Soledad, pues en el momento que nos recogíamos, en el momento que se terminaba la procesión, había que quitar todo el esorno floral de claveles que lo poníamos rosas y blancos y quitar, claro, las caídas rojas y el palio negro, desmontarlo y ponerlo todo en negro, que eso fue uno de los compromisos que nosotros quedamos con ellos. Claro, eso era cuando nos recogíamos y después pues, nos daban las 8 de la mañana en la iglesia y había que dejar la iglesia además limpia porque eran los oficios del Jueves Santo. Claro, era la primera vez que en Conil se ponía en la calle una procesión un miércoles santo, porque cuando José María Flores con su junta de gobierno sacaron la amargura sin cofradía, que la sacaron muy poquitos años, salía el Viernes Santo, que ese fue el objeto, porque el Santo Entierro salía el sábado de toda la vida de Dios, como vulgarmente decimos, y el jueves salía el Nazareno, quedaba el viernes sin procesión en Conil, y él, que era hermano mayor y alcalde del pueblo, pues quiso ocupar ese día y tuvo la brillante idea de que Manolo Pineda tallara la imagen de la amargura, y bueno, como tenían el Cristo realmente era un crucificado que se convierte en Santo Entierro al ser articulado, pues lo tenían todo, lo único que tenían que hacer un pequeño paso para el Cristo y ya estaban en la calle. Entonces nosotros sí que teníamos que hacer, para darnos agilidad y operatividad, hacer un armazón de madera para el palio nuestro, al objeto de a la hora de cambiar únicamente tener que bajar un palio completo y subir el otro, porque desmontar el palio de la amargura y volver a montar, bueno, eso es un trabajo tremendo, eso tiene un tiempo que no merece la pena. Yo de hecho con los años, y sufrían muchísimo, los tejidos sufrían muchísimo, yo con el paso de los años opté por la fórmula de dejar el palio montado siempre, y además es como mejor se conservaba, se ponía su funda y tal, y iba muy bien.
Bueno, pues como os estaba diciendo, entre limpiar, preparar, recoger medios económicos para poder salir, que si buscar después bandas de música, que aquel año fue el primer año y fue una locura. El objeto era salir, poner la procesión en la calle la primera vez. ¿El por qué? Porque muchos en aquel entonces preguntaban, ¿y por qué el Cristo muerto sale el miércoles? No sé qué. Bueno, no había dos cosas fundamentales. Una, que el obispado no quería procesiones el sábado, por eso incluso en Cádiz capital, en todo sitio, el Santo Entierro empezó a salir el viernes por la noche, y eso ha durado hasta hace muy poco, a excepción de Sevilla. Sevilla no podían con las cofradías. Y por otra parte, tampoco el señor cura párroco era partidario de hacer ningún cambio, y con él fue con el que tuvimos que pactar o aceptar la condición de salir el miércoles. Llegó el miércoles, las 9:30 de la noche, ya os podéis imaginar los nervios, la historia, con el pequeño pasito del Cristo, que ya no era pasito de Cristo, era el paso de la cruz con las escaleritas y el sudario, que lo recordaréis mucho, que lo sacaba el Santo Entierro sacaba 3 pasos. Y nosotros, pues, como nos encontramos en esas limpiezas que hicimos allí, nos encontramos las 3 imágenes originales de San Juan, la Verónica y la Magdalena, que estaban muy deterioradas, pero bueno, incluso la Verónica tenía un ojo roto, la Magdalena estaba lo que es la mascarilla de la imagen despegada del resto pero bueno, como buenamente pudimos. Y una de las cosas nuestras que más nos motivaban en aquel momento era recuperar la tradición, porque aquellas imágenes llevaban años y años y años sin salir. Yo conocía su existencia porque mi padre me había hablado, pero yo es que ni las veía. Nuestra sorpresa fue cuando nos las encontramos allí, que estaban desmontadas, los candeleros por un sitio, las imágenes por otro, las ropas muy mal, pero bueno, nosotros no nos podíamos meter en otro tema. Nos preparamos y nos dispusimos a sacar ese calvario que a nosotros nos gustaba, ese paso de misterio completo, y donde se recrea el momento de la cruz de Cristo, la Verónica de la crucifixión de Cristo, la Verónica dando testimonio en aquel sudario, que si analizáis curiosamente, la Verónica no aparece en los evangelios. No es una figura de los evangelios canónicos. La mujer Verónica es una figura de los evangelios apócrifos. Por eso no es santa, no es la Santa Mujer Verónica, porque la Iglesia no la ha reconocido. Cuando fundaron la Iglesia Católica en el primer concilio de Nicea, que fue Constantino el Grande, el emperador romano de aquel entonces, hijo de la que después fue Santa Elena, precisamente en los evangelios que se escogieron, y en esos 4 evangelios, entre los cientos de evangelios que había, se escogieron los que más les parecieron a ellos, los que más les interesaron. No aparece la mujer Verónica como tal. Está aceptada evidentemente por los evangelios apócrifos, pero oficialmente no está dentro de la Iglesia. Bueno, pues nos gustaba que fuera esa imagen dando testimonio de Cristo. Además, una imagen muy curiosa, en el sentido de que el paño, que era un paño de una seda fina extraordinario, que se desconoce su autor, tiene 3 caras del Cristo, como de haber limpiado 3 veces
La mayoría de las Verónicas que veis únicamente tienen un rostro de Jesús. Incluso el Santo Rostro que está en Jaén lo que tiene es un rostro. Ese tiene 3. Y bueno, para mí tiene un valor incalculable. Yo de hecho le daba tanto valor que en vez de guardarlo en el almacén o en la casa de hermandad, lo guardaba en mi casa particularmente y ya cuando llegue el momento os contaré cómo lo entregué a la gente, a la Junta de Gobierno de la Cofradía. María Magdalena, que hoy, si leéis y os formáis, hay estudios muy serios de que posiblemente fue la esposa de Jesús de Nazaret y que juntos tuvieron una hija. Eso está muy arraigado en el sur de Francia, porque parece ser que cuando Jesús murió, María Magdalena terminó allí. No se sabe si terminó ella con su hija o terminaron los 3 allí, porque tampoco se ha descubierto, tampoco se tiene arqueológicamente muy claro dónde fue el enterramiento de Jesús, y evidentemente si resucitó o no resucitó es un tema puramente de fe. Hay quienes creen en su resurrección y quienes no creen en su resurrección. Lo que sí está claro y comprobado que fue un hombre bueno, luchador por los demás, por el amor, por la paz y por todo, digamos, los valores que debe de tener un ser humano que se precie de tal. Y Juan, el discípulo amado, el que estuvo junto con María, la madre de Jesús, junto a la cruz, eso sí está recogido en los evangelios canónicos, que junto a la cruz estuvo Juan, María Magdalena y María, la mujer de Cleofás, que era la prima de la Virgen María. Esos fueron los 3 que en principio recogen los evangelios que estuvo al pie de la cruz. Y la Verónica, que si bien había limpiado por la vía dolorosa el sudor y la cara de Jesús, pues también la incorporamos como figura que considerábamos importante. Y nos quedó un paso relativamente simpático, muy pequeñito que era, se le empezó a apodar la tertulia, porque estaban tan juntos que parecía una tertulia que estaban echando un ratillo. A mí me agradaba mi paso de la tertulia. Y los hachones, que había 4 hachones muy antiguos, llenos de polillas, estaban tremendamente polillados. Ahí les retapamos las polillas como pudimos, lo pintamos, recuerdo, de rojo carruaje y una parte hechas con pletina metálica que tenía arriba, las pintamos de purpurina dorada y bueno, con todo prestado. La amargura llevaba de rostrillo una especie como de tul plateado que nos prestó la señora, os acordaréis los que sois de mi edad, de Manuel Pérez Moreno, el farmacéutico de la farmacia Pérez Moreno, que está ahí al lado, junto al Arco de la Villa, esquina con la calle La Botica. Y esta señora, que no recuerdo su nombre, su apellido es González, porque era hermana de Pedro González Gutiérrez, Antoñita, no me acuerdo cómo se llamaba, la mujer, madre de toda y abuela de hoy los nietos Pérez, mi abrazo para todos ellos. Esta señora que tenía ese tul y nos lo prestó para rostrillo,
En aquel entonces, que las imágenes iban con mucha alhaja, con mucha historia, pues unos nos prestaron cosas, otros, recuerdo que mi amiga Manoli Olmedo les regaló unos pendientes que los conservo, Manoli. Esos pendientes, no sé siquiera si tú te acordarás, era un triángulo, eran unos pendientes muy bonitos, con unas piedrecitas blancas y después creo recordar abajo unas piedrecitas verdes. No sé dónde están, pero los conservo. Bueno, la corona, la de la soledad, no había otra cosa. Y con todo eso y con ilusiones, pues nos pusimos en la calle. Yo recuerdo aquella noche que mi amigo Vicente lloraba como un niño chico, tanto que a mí me hizo llorar también, porque había sido un año tan duro y fue tanta la emoción que, bueno, felizmente hicimos nuestro itinerario sin ningún problema. En aquel entonces no había cargadores ni nada, sino cargaba el que había una costumbre en Conil en aquel entonces, que se ponían las almohadillas, unas almohadillas rellenas, unas de borras, otras de después a posteriori nosotros las hicimos, las llenamos de picadura de esponja. Y los mozos del pueblo, usando una terminología creo yo que apropiada, pues iban a la iglesia y anudaban su pañuelo en la almohadilla donde querían cargar. Evidentemente, como de alguna forma aquello era mucho teatro. La Semana Santa es un teatro, es una representación de la pasión de Cristo, y ahora os explicaré un poco más. Ellos anudaban sus pañuelos. Claro, igual empezaban por los de delante, por los más visibles, para que los vieran sus novias, sus padres, sus madres, sus familiares. Claro, y te daba la coincidencia de que a lo mejor te anudaba un pañuelo un tío de 1,80 y al lado detrás iba uno de 1,60, con 20 centímetros de diferencia, lo cual aquello era un disloque. Recuerdo con muchísimo cariño a mi amigo Diego el Señorito, que os acordaréis, que era, bueno, era fijo siempre, y siempre quería ir lo más delante que pudiera. Claro, él era muy pequeño y siempre iba, tanto los de delante como los de detrás, pues se quejaban de que iba colgado, porque algunas veces es verdad que le faltaba un palmo para llegar a la maniqueta, pero era tanta su ilusión que a mí me gustaba, y yo algunas veces le decía: Diego, ponte un poquito más detrás y tal, porque es que ahí tal, y bueno, tantas cosas, recuerdos entrañables de esos tiempos, que ya iré poniendo fotografías de todas esas personas y esas buenas personas que teníamos en aquellos momentos de colaboradores. Como estaba diciendo, y hago, digamos, como un pequeño paréntesis en estos vídeos, que ya el de hoy lo daré por terminado. La Semana Santa nace de alguna forma a partir de la contrarreforma hacia la reforma de Lutero. Sabéis que Martín Lutero fue un fraile agustino que estaba totalmente en contra de cómo iba evolucionando la Iglesia Católica. Él consideraba, y yo también, que la Iglesia Católica se iba apartando del verdadero espíritu de Jesús, se iba convirtiendo en una iglesia, entre otras cosas, muy idólatra, adorando a imágenes en vez de adorar la esencia, porque está muy bien la imagen,
si la utilizamos como una foto de nuestra madre o de nuestro padre, o de un hermano fallecido, de un ser querido, eso está muy bien. Pero en el momento que empezamos a darle culto a la fotografía y no a la memoria de ese ser, ya estamos incurriendo en idolatría. Con lo cual, esas personas que dicen, no, yo soy muy fervoroso de la Macarena o del Cristo tal o de la esperanza de no sé qué o de... Cuidado, tú tienes que ser muy seguidor de Jesús de Nazaret y ser un reflejo de la humildad, la sencillez y el amor de su Madre María. Punto. ¿Qué ocurre? Que Lutero, una de las cosas que más ataca precisamente es eso. Las iglesias luteranas con la Reforma, que empezó a expandirse por Europa con una velocidad tremenda, empiezan a eliminar las imágenes. De hecho, en la actualidad cualquier iglesia protestante, porque ellos le llamaron los protestantes porque protestaban, cualquier iglesia protestante veréis que no hay imágenes de ningún tipo. La Iglesia Católica hizo una contrarreforma contra Lutero, incluyendo persecuciones, incluyendo auténticas barbaridades, que no es la primera vez, porque ya con la Santa Inquisición y con toda aquella historia, la historia de la Iglesia Católica, la Iglesia de Constantino, la Iglesia Universal Romana, porque la palabra católica quiere decir universal, bueno, fue contra aquello con una contrarreforma bestial, y uno de los pilares de esa contrarreforma fue el decir, ¿no queréis coles? Pues el plato lleno. ¿No queréis imágenes en la iglesia? Pues ahora lo vamos a tener hasta en las calles. A raíz de aquella contrarreforma empiezan a nacer, evidentemente en Italia no podía ser menos, las primeras cofradías y las primeras procesiones que arriban a España digamos en dos formas de asociarse, que de alguna forma fueron como los primeros sindicatos, porque se asociaron la mayoría por gremios. La hermandad de los panaderos, la hermandad de los herreros, la hermandad de los estudiantes, la hermandad, todas eran por gremios, y ahí se unían, de alguna forma compartían sus inquietudes económicas, laborales, religiosas y tal, en advocación de una imagen determinada de Cristo dentro de la pasión. Evidentemente estamos hablando de las cofradías de penitencia. Entonces se empieza a representar, que ya se venían representando las pasiones y aún hoy en día siguen. Aquí en la provincia de Málaga hay varios sitios, como la pasión del Paso de Río Gordo, o en la Serranía de Ronda también hay una, no me acuerdo cómo se llama el pueblo que se celebra la pasión, en Cataluña, en Figueras también, que era un teatro donde se representaba la pasión de Jesús. En Conil hubo una época que se hacía en el Colorado. Los alumnos del Colegio del Colorado, junto con el maestro que había en aquel entonces, organizaban esa pasión, que yo por cierto no la llegué a ver nunca, pero me dijeron que estaba muy bien. Y en Conil creo que también la hicieron, la representaron algunos que otros. El teatro, ya desde López de Rueda, el teatro se representaba por pasos, que después eran escenas, como los fotogramas de una película, ¿no? Y de ahí, que la representación de Cristo, de ahí el nombre de paso. Era el paso de la entrada en Jerusalén, de la oración del huerto, de azotado en la columna, de la oración del huerto, 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 de la oración del hu
del muerto, de expirando, en fin, todo eso, y siempre acompañado de su madre. De ahí nacen las cofradías y van proliferando en España de distintas formas, con una seriedad en Castilla, con un gracejo en Andalucía, rodeado de todo este tipo que hoy conocemos. El esplendor de las cofradías en el periodo del barroco. De hecho, todos los pasos que conocemos son barrocos, las imágenes se visten al estilo barroco, las coronas, y es una explosión de arte, de luz, de color, y bueno, y aparte, evidentemente, el tema religioso, porque lo que hacemos en Semana Santa es representar los momentos de la pasión y muerte de Jesús. Por eso a mí me choca mucho cuando dicen celebrar la Semana Santa. No, la Semana Santa no se celebra. Se celebra el nacimiento de Jesús como un hombre que vino magnífico, revolucionario, y que revolución por amor, no por la fuerza, y que digamos zarandeó los pilares de la cultura mundial. De hecho, estamos viviendo la era después de Cristo y la otra, la romana, que quedó antes de Cristo. O sea que esta figura ha sido capaz de dividir la época desde el nacimiento del hombre en dos partes, el antes y el después de él. Luego, celebrar la Semana Santa no se celebra, ¿vale? La Semana Santa se conmemora la pasión y muerte de Jesús, de Nazaret. Como era de Nazaret, por eso se le llama el Nazareno, ¿vale? El Cristo, el iluminado, el sabio, el conocedor. Que tengáis, para mí, una buena tarde, porque ya son las 2 de la tarde. Un beso, amigos y amigas de Conil, antiguos y actuales cofrades.